Bueno, pues vamos entonces a ver si somos capaces de resolver este ejercicio. Tenemos que encontrar las circunferencias tangentes a dos rectas y que además pasen por un punto. Vamos a ver el punto, y ahí tenemos una recta R y ahí tenemos la otra recta S. Entonces, estamos ante un caso PRR. Estos se resuelven con potencias. Encontrar ejes radicales donde se crucen el centro radical, desde el centro radical tangentes comunes. Todos esos procedimientos se repiten siempre que vamos a utilizar lo de las potencias. Bueno, vamos a ver, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que, lo primero que debemos pensar es cómo sería una solución posible. Pues una solución posible sería una circunferencia, por ejemplo, como una que está ahora marcando mi ratón. Aquí podemos meter una circunferencia que sea tangente a esta recta y a esta, y también al punto. Y por este lado, una mayor, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hay que encontrar que va a estar por aquí, ¿no? Vamos a encontrar sus centros y los puntos de tangencia y demás. Bueno, hablando de los centros de la circunferencia solución, si van a ser tangentes a estas dos rectas, los centros tienen que estar en la bisectriz. Eso es un concepto básico de las tangencias. Bueno, por eso decimos, las circunferencias deben tener su centro sobre la bisectriz. Hacemos la bisectriz, que debes de saber hacerlo a estas alturas, sin problema, y ya tenemos ahí, esperando, el lugar donde pueden ir ubicados esos centros. Bueno, vamos a ver. Por otra parte, debemos darnos cuenta que por simetría, si la circunferencia pasa por este punto, va a pasar por otro simétrico con respecto a esta recta. Pero vamos a ver un poco más esto. Vamos a ver. Vamos a poner una circunferencia que sea posible solución. Esta, en realidad, debería ser un poco más grande, ¿vale? Vamos a ver. Ahí esa sería una solución. ¿Ok? Bueno, tenemos un ejemplo para que nos haga un poco, nos ayude a pensar simplemente. Porque claro, con el compás, el papel y demás, no tenemos la capacidad de hacer esto tan fácil que yo estoy haciendo aquí con el programa informático. Pero sí podemos dibujar la bisectriz y una circunferencia cualquiera que pase por A para hacernos pensar. Bueno, lo primero que yo te decía es que siempre va a haber un simétrico al otro lado del eje B por simetría. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a ver. Vemos que esta puede ser una circunferencia de solución. Y esta también, la que cae por este lado. Se agrandaría un poco hasta llegar. Eso es. Bueno. En cualquier caso, las circunferencias de solución van a tener por eje radical el que pasa por A y por su simétrico P. ¿Vale? Recordar que el eje radical entre dos circunferencias pues se halla encontrando, uniendo los puntos de intersección. Eso es algo básico que hay que saber del tema de potencias. Vale, continuamos. Ya tenemos un eje radical. El de estas dos circunferencias, ejemplo, que hemos puesto, e incluso también sería el mismo que de las circunferencias solución. Es decir, de esta, un poco más grande, y de esta también sería el eje radical. ¿Ves que A y B no cambian su posición, aunque yo agrande la circunferencia? Luego el eje radical de todas las circunferencias que pasen por esos dos puntos, incluidas las que buscamos, la solución es este, eje radical 1. Ahora vamos a buscar otro eje radical. ¿Qué otro eje radical podemos buscar? Bueno, tenemos que cumplir la condición, además de que pase por este punto, de que sea tangente a esta recta y a esta otra. Si lo es a una, va a serlo a otra, por simetría. Entonces, fijémonos, vamos a ver. El eje radical entre esta recta y la circunferencia solución, por ejemplo, esta, va a ser la propia recta. Eso también es un concepto básico que hay que tener claro, ¿eh? ¿Vale? Para poder enfrentarse a estos ejercicios hay que tener ya la base un poquito trabajada. Bueno, por tanto, vemos que la propia recta es eje radical. Eso es muy típico. Siempre eje radical entre recta y circunferencia es la propia recta. Bueno, decimos que el eje radical entre la recta R y la solución es la propia recta R. Ahí está.
le colocamos que este eje es radical. Ya tenemos nuestros dos ejes radicales, el 1 y el 2, y se van a cortar en el centro radical. Buscamos el centro radical, ahí lo tenemos, y la tangente común. ¿Tangente a cuál? A esta de ejemplo o a esta otra. O a otra que yo ponga que pase por A por B. Sabemos que en el centro radical la tangente tiene la misma distancia y en algunos casos son incluso comunes, la misma recta. Bueno, en cualquier caso, yo sé que desde aquí, este centro radical, yo le tiro una tangente a cualquiera de estas circunferencias, cojamos esta, por ejemplo, y la distancia esa se va a conservar, va a ser la misma que a la circunferencia solución. Porque esa es la definición de eje radical y centro radical. Va a ir a un arco de medio punto, va a encontrar el punto de tangencia y ya tiro la tangente. En realidad a mí lo que me interesa es la distancia CRT. Con la distancia de CRT, de CR al punto T, marcamos los puntos de tangencia sobre la recta, esta recta horizontal, porque sabemos que las circunferencias solución tienen que ser tangentes a esta recta. Luego, esa distancia la colocamos sobre la recta, porque es el centro radical, tienen la misma potencia. Bien, ahí aparecen los puntos T1 y T2 de tangencia. Teniendo los puntos de tangencia a esta recta, podemos saber que los centros se van a encontrar en la perpendicular a ella. Claro, piensa en una circunferencia tangente a una recta. El radio es perpendicular. Luego, desde la tangente al centro, yo tiro una perpendicular a la tangente. Ahí tenemos uno, ahí tenemos dos. Por aquí van a andar esos centros. También habíamos dicho al principio del ejercicio que los centros de la solución debían también caer en la bisectriz. Luego aquí donde se cruzan tenemos una solución y aquí otra. 1 y 2. Si tenemos centro y punto de tangencia ya podemos marcar circunferencia. ¿Vale? Para comprobar que lo hemos hecho bien y que por el camino no nos hemos confundido y hemos cogido erróneamente una intersección que no era o una distancia se nos ha ido por la precisión, que pasa mucho cuando se utiliza el lápiz y el papel, que los errores de precisión te llevan a que al final el resultado no sea muy bueno. Pero bueno, en este caso, cuando dibujemos la circunferencia, debe pasar por el punto de tangencia y por A. Esa es la condición. También por B, claro. Y desde O la circunferencia debe pasar por T2 y por A y por B. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Efectivamente, ahí tenemos una y ahí tenemos la otra. Bueno, vamos a ver qué más tenemos que... Vale, también he sacado estos puntos de tangencia, T3 y T4. ¿Cómo lo he hecho? Pues nada, desde el centro una perpendicular, desde el centro una perpendicular. No lo he mostrado porque es tan básico que se entiende. Bueno, pues espero que esto te sirva para poder resolver este tipo de ejercicios.